Y bueno, y ahora vamos a hablar con Carmen, que es la responsable del centro también aquí en Castilla-La Mancha. Gracias, Virginia. Yo, la verdad, solamente quería, ya has puesto sobre la mesa, yo creo, varios de los retos y varias de las, a lo mejor, preguntas que os puedan interesar. Y como lo que yo creo que este evento se ha realizado para vosotros, lo más importante es que vosotros nos preguntéis a nosotras sobre las curiosidades que os vayan surgiendo. Yo lo único que quería comentaros, siguiendo el hilo que ha introducido tanto la alcaldesa como la directora, es la importancia de la democracia y la influencia de vuestro voto también a nivel europeo. Que parece que solamente son las elecciones cada 5 años al Parlamento Europeo y que el Parlamento Europeo no tiene muchas competencias. Pues eso es verdad, pero no, está sesgado porque hay otras maneras de influir con vuestro voto. Por supuesto, cuando las elecciones las que son ahora en mayo, el Parlamento Europeo en 2019, van a elegir un nuevo Parlamento que se va a encargar de aprobar junto con el Consejo lo que va a ser el nuevo marco financiero plurianual, es decir, lo que va a regir la financiación de la Unión Europea para los próximos marcos presupuestarios 2021-2027. ¿Vale? El Consejo está formado por los ministros. Los ministros forman parte del gobierno, en nuestro caso de España. ¿Y cómo se elige el gobierno de España? A través de vuestro voto en las elecciones nacionales. Y no solo eso, quien decide, quien da las directrices políticas a la Unión Europea sobre cómo gastar ese dinero, sobre las decisiones importantes, por ejemplo, cuando hemos tenido la crisis de migrantes, la negociación del Brexit. Bueno, si se seguirá las directrices generales para realizar la negociación del Brexit, la Comisión es la que hace, digamos, el trabajo, pero quien marca las líneas es el Consejo. Esos son los jefes de Estado y de Gobierno. Y ese lo elegimos con nuestro voto en las elecciones nacionales. Y, como ha comentado Virginia, a través de la participación de las regiones en la Unión Europea, no solo con el Comité de las Regiones, sino también en el Consejo con la posición común, en las elecciones regionales también estamos influyendo en qué postura se va a defender y cómo eso nos va a revertir como región y como ciudadanos. Como ha comentado Carmen, ahora ha llegado el momento del diálogo ciudadano propiamente dicho, que podáis plantear vuestras preguntas tanto a Carmen como a Virginia. Además, recordaros que, aparte del material que tenéis en vuestras sillas, ¿vale?, que es un material que os podéis llevar a casa, habrá un obsequio para todos los que hagáis alguna pregunta a Carmen o a Virginia. ¿Vale? Así que, pues nada, buscamos voluntarios, algún interesado, seguro que tenéis muchas dudas, muchas cuestiones que preguntarles acerca de estos retos actuales de la Unión Europea. Hola, Ainhoa. Pues muchas gracias por romper el hielo. Pues efectivamente, bueno, cuando estuve... No me quiero enrollar mucho, porque es muy fácil cuando vas a hablar de algo que te encanta el ponerte a hablar, pero bueno, sí que me parece relevante sobre todo hablar de oportunidades laborales y que tengáis la inquietud, porque además es algo que no es tan fácil informarte de cómo hacerlo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando Derecho, quien le gustaba el Derecho Penal, pues sabía que hay muchos despachos de Derecho Penal, o cada uno en el ámbito que estuviera. Pero es verdad que cuando te gusta el ámbito internacional europeo, no es tan sencillo decir, bueno, pues lo veo en la tele, ¿no? Veo la comisión y lo que decíamos, Bruselas ha dicho y yo quiero estar ahí, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo traspaso un poco la pantalla? Yo lo que hice fue, cuando terminaba la carrera, como vi que era el ámbito que me encantaba, hice un máster en organizaciones internacionales y cooperación. En mi caso, en la Universidad de Barcelona, pero bueno, hay muchísimos también. En Castilla-La Mancha, además, se ha abierto ahora el grado de Relaciones Internacionales. Yo, desde luego, si hubiera estado en mi época, creo que no sería jurista hoy día, porque me parece un ámbito súper interesante. Una vez que empecé este máster, ahí es verdad que sí que me fueron orientando bastante. Teníamos la suerte, además, de tener a gente que ya había trabajado en Naciones Unidas y me enteré un poco de cómo podía hacerlo, de cómo podía solicitarlo, porque era algo que me encantaba, ¿no? El derecho internacional, en mi caso me gusta especialmente el derecho internacional de un carácter más humanitario, más de igualdad, o por ejemplo UNICEF, el Fondo para Ayudar a los Niños, de todo el mundo, especialmente pues en caso de conflicto, era un poco lo que más me gustaba en un inicio. Y lo que nos explicaron, y os lo comento, me encanta que lances la pregunta porque ya te digo que no es tan sencillo de descubrir, es entras en la página de Naciones Unidas, tú ves todas las cantidades de agencias que hay, la mayoría suelen colgar de la Asamblea General. Entonces yo veía, pues, ONU Mujeres para ayudar a la igualdad de género en todo el mundo, UNICEF, el Fondo de Niños, la ACNUR, el Fondo para los Refugiados,
eran así como más mis favoritos. El PNUD para el desarrollo, en fin, se dividen un poco por sectores y por áreas. Estos que eran los que más me interesaban, me metía en cada uno de ellos y veía qué oficinas tenían por todo el mundo. Entonces, por ejemplo, entraban unas mujeres y veía, vaya, pues tienen una oficina en las Islas Fiji, otra en México, la sede central está en Nueva York, vaya, otra oficina en el Caribe, voy a solicitar aquí. Entonces, entré dentro y ¿cómo lo puedo hacer? Vi la página, vi el correo que tenían a la persona encargada y ahí lancé mi currículum. Con la suerte de que me llamaron de Barbados, de la oficina del Caribe de ONU Mujeres, y allí que me fui. Y o sea, lo decía también un poco por si tenéis la curiosidad o el interés del día de mañana también solicitarlo, que no es tan complicado. Es difícil de enterarte de cómo, pero al final sabes que es entrando en la página. Hay otras que tienen, por ejemplo, las prácticas que hice después fueron, una vez que estaba en Barbados, solicité las siguientes porque no puedes dejar pasar el tiempo. Desde el primer, segundo mes que empiezas unas prácticas tienes que pensar ya en las siguientes. Y solicité las prácticas en la ONU contra la droga y el crimen, que estaban en Viena. Hablamos la suerte otra vez de que esto no es fácil, o sea, casi todo lo que he hecho tienes que solicitar por lo menos un par de veces hasta que por fin te llaman, porque pensad que competís con gente muy preparada de todo el mundo, entonces nunca os desaniméis a la primera. Y en este caso, por ejemplo, esta agencia de la ONU sé que tenía un roster que le llaman, que es una página donde tienes que meter todos tus datos, tu carta de motivación, en qué áreas concretas, unidades te gustaría trabajar, lo completas todo, ya tienes tu perfil creado, luego puedes ir actualizándolo. Entonces cuando esta oficina busca a alguien, se mete en esta página, suele buscar por palabras clave, y entonces si has puesto las palabras claves que a ellos les interesa, pues por ejemplo, he trabajado, en mi caso, en el Caribe, pues de la unidad de América Latina y Caribe de esta oficina de la ONU, les llamó la atención que yo había trabajado ya previamente en el Caribe y de ahí les interesé y me llamaron. Entonces un poco la forma de solicitarlo. Una vez que estás dentro, el trabajo fue interesantísimo. En el primer caso, cuando estuve en Barbados, lo que hacíamos era principalmente recomendaciones. Sabéis que, claro, igual que la Unión Europea sí que tiene muchísima normativa que es vinculante y de aplicación directa por los Estados, las Naciones Unidas tiende mucho más a las recomendaciones. Entonces, en el caso del Caribe, había muchísima legislación que incumplía convenciones básicas de derechos humanos. Por ejemplo, consideraba que dentro del matrimonio una mujer nunca era violada. Entonces, aunque te violen de facto, una vez que tú has dado el consentimiento al casarte, se supone que todo lo que hagan contigo ya está permitido. Naciones Unidas, ¿qué es lo que hace? Pues con las convenciones de derechos humanos en mano, revisa toda la legislación de los estados que por área le competan, en este caso del Caribe, para hacer recomendaciones de qué tendrían que modificar. O, por ejemplo, las relaciones homosexuales también estaban penadas de alguna forma. Y esas son recomendaciones de qué legislación tienes que cambiar. Como además estás viviendo, en este caso se le llama Field Office, una oficina sobre el terreno. Al ser sobre el terreno y los datos que tú estás manejando mientras que trabajas, lo estás viviendo luego en la calle, porque estás en el mismo terreno de los datos que ves, no son solo estadísticas, porque sales a la calle y ves que cuando, por ejemplo, cuando hay violaciones, muchísimos de los policías, hombres y mujeres policías, ignoran a las chicas que han denunciado una violación. Todo esto, claro, esto lo ves como estadística, pero es que sales a la calle y ves que está justificado la violación porque es que llevan una falda corta, y pues estamos a 40 grados, ¿cómo no va a llevar un pantalón largo de pana? Y entonces hacen también muchísimas, y también participábamos en misiones a otras islas para hablar, por ejemplo, con asociaciones de hombres por la igualdad, que también es fundamental sensibilizarles a ellos de cómo se tiene que tratar a una mujer en plenas condiciones de igualdad, que nos parece muy obvio, pero cuando estás allí y lo vives y hablas con la gente, pues como anécdota, era Rianas de Barbados, y fue justo la época en que había denunciado a su entonces pareja por una agresión. Y te veías incluso a mujeres justificando que la hubieran pegado, porque es que esta chica, es que desde que la conocemos desde el cole, es que siempre ha sido muy conflictiva. Y dice, pues que la han pegado, es que está justificado. Pero me decían, es que tienes una mentalidad muy europea, llámalo como quieras, yo lo llamo derechos humanos que me parecen globales, ¿no? Y entonces por eso el trabajo también fue tan interesante, porque lo vives y trabajas en la concienciación y en un montón de misiones. Y en la segunda parte, que fue las segundas prácticas que hice en la ONU, que fueron estas en Viena, contra la droga y el delito, estaba en la unidad de América Latina y Caribe, y ahí principalmente eran más informes de seguimiento. No era, claro, tan directo con la ciudadanía, porque no era una oficina sobre el terreno que le estés trabajando con la gente de la que luego hablas en los informes, sino que ella era lo que se le llama la sede central. Entonces sí que son mucho más informes según las estadísticas, con fuentes, por supuesto, fiables, todos los datos que haya. Elaboras tus informes, por ejemplo, para cuando el director de esta oficina o el propio secretario general de Naciones Unidas, que entonces era Ban Ki-moon, iba a ir a Nicaragua y quería hablar de cómo estaba en ese momento el tráfico de drogas. Pues entonces elaboras los informes
que aunque fuera becaria, es verdad que los informes los hacíamos, aunque luego no los revisaran, y un trabajo interesantísimo porque sientes tu trabajo y muy reflejado en el trabajo diario de Naciones Unidas. Vamos, hasta donde yo viví, desde luego los becarios nos trataban como un trabajador más y aprendí muchísimo. Si tenéis más datos, o sea, si queréis más datos, yo encantada de estar hablando. Me surgiera toda esta inquietud por asuntos internacionales europeos, porque estaba en la carrera, la hice en Albacete, en la Facultad de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ya empezó a gustarme bastante el derecho europeo. Entonces me pedí la Erasmus, cosa que recomiendo a todo el mundo, o sea, los que no lo dudéis. Luego podemos hablar más de todas las becas y prácticas que hay, y os recomiendo que al menos una vez en vuestra vida. Y además lo digo siempre, el aprender idiomas, que eso tendría que ser, vamos, desde ya que os metéis donde podáis, o los colegios de idiomas, o academias, o incluso cada vez hay más charlas y conversaciones, incluso en cafeterías. De verdad que os animo a aprender idiomas desde ya, y no solamente para iros, yo lo digo siempre, que incluso para quedaros, porque incluso para encontrar trabajo, yo ninguno de los trabajos que he tenido, por supuesto en el extranjero, pero incluso cuando trabajé en Barcelona o este mismo trabajo que tengo hoy día, no lo tendría si no fuera por los idiomas. Entonces eso yo creo que desde ya. Y una forma más asequible de aprenderlo, y además la más divertida y la más bonita de las experiencias que podéis tener en vuestra vida. Aún no soy madre, pero me imagino que no son de cambiar de opinión, pero bueno, hoy día una de las experiencias mejores que he tenido fue el Erasmus. Y entonces es una gran forma de aprender idiomas y de aprender pues legislación, en mi caso porque estudié Derecho, o simplemente de cambiar completamente la mentalidad. Carmen también podrá hablar, ella la hizo en Alemania, yo hice el Erasmus en Francia, que cambia muchísimo la mentalidad. Yo me pedí el Erasmus, creo que fue en tercero de carrera, y en fin, es que llegas, yo no había salido yo no había vivido fuera de casa de mis padres de Albacete nunca, y pues, es que es todo. Comentaba un día un chico que también había estado de Erasmus, porque estuvimos hablando en la Universidad de Alcalá, y decía, yo aprendí a poner lavadoras. Pues algo tan sencillo como aprender a manejarte, a conocer a gente de todas partes de Europa e incluso del mundo. Es que te cambia completamente la mentalidad, aparte de lo que luego consigues aprender, ¿no? De que aprendes un idioma, aprendes a manejarte y a tener que ser responsable cuando la situación es más complicada y, en fin, es que, ¿qué dirías de Erasmus? No, aparte, con lo que has dicho de aprender a poner lavadoras, no solo es eso, o sea, tú llegas a un país, el caso de Alemania, yo un poquito alemán cuando llegué, pero claro, tienes que hacer todos los trámites administrativos, tienes que registrarte en el ayuntamiento, con lo cual ahí ya, eso ya es un mundo, porque allí ya se te cae lo de la eficiencia alemana, pero completamente, porque en el caso era, cerraban a las 12, llegabas a las 12 y te decían, no, a las 12 menos 5, no te puedo atender porque, claro, yo me voy a las 12, bueno, porque son las 12 menos 5, no, es que yo acabo a las 12. Tú aquí a cualquier sitio público donde vayas, si llegas a la 1 menos 5, cierran a la 1, entras dentro y el funcionario te atenderá pues, cuando te toque. O sea, esos son ejemplos. Y bueno, eso es una parte. La otra parte es hacer entender a esta persona de dónde vives, de tal, cómo ir al médico, cómo abrirte una cuenta en el banco, cómo negociar una línea de teléfono. En fin, todas son aventuras y son experiencias que desde luego te van cambiando el concepto de tú piensas que cómo son las cosas aquí, no te lo planteas hasta que no sales fuera y entonces dices, bueno, es que las cosas no tienen por qué ser así. O no, ya no es que tengan que ser, es que bueno, en unas cosas somos mejores, otras somos peores, se te caen mitos también de nuestra propia cultura, pero también te refuerzas en decir, oye, pues nosotros tampoco lo estamos haciendo tan mal, que a veces salimos con mucha, sobre todo con el tema de idiomas, somos muy vergonzosos, sabéis que hablamos muy mal el inglés, es que hay la pronunciación, no sé qué, y luego resulta que te das cuenta que todo el mundo habla, cada uno con su acento, el que es español con acento español, el que es francés con acento francés, pero vamos, patadas de diccionario las damos al final todos. Entonces, pues en esa... por eso también se valora mucho en la empresa privada y bueno, también en la pública, que se haya hecho un Erasmus, porque te dan muchas herramientas para poder afrontar el día a día, las tienes que ir adquiriendo y adquieres muchas competencias de las que se dicen no. Hola, me llamo Elena y mi pregunta va para Virginia. ¿Pensabas que ibas a tener tanto éxito con tu trabajo y por qué te has interesado tanto en la Unión Europea? Gracias por el éxito, pero es muy relativo. Aparte, bueno, o sea, no soy funcionaria, con lo cual nunca sabes el día de mañana dónde vas a estar. Además, yo entiendo un puesto político que es el que tengo ahora como la aportación que yo pueda hacer como mejor pueda, ¿no? El día que me llamaron es, ostras, trabajar para tu región, qué bonito, ¿no?
pero bueno, pretendo luego también pues, seguir con mi carrera profesional el día que corresponda y entonces pues ya veremos, ¿no? Porque la carrera profesional entiendo que son, bueno, salvo quien ha tenido la fuerza de voluntad de preparar unas posiciones, que sí que ya tiene mayor estabilidad, en general la carrera profesional, si no es, tiene sus altibajos, pero cuando el ámbito que te lo tienes tan claro, pues yo creo que merece la pena y es el no dejar de intentarlo. Entonces, bueno, lo del éxito relativo te lo agradezco mucho. Y la Unión Europea, pues, ya no solamente la Unión Europea, sino lo que os decía, a nivel internacional, me parece tan fundamental la cantidad de, si hablamos de a nivel de organizaciones, la cantidad de decisiones que se están tomando y que aplicamos nosotros en el día a día, en cualquier compraventa, en fin, si estamos, la cantidad de bienes a los que tenemos acceso ahora, o el hecho en sí de poder viajar a otro país de la Unión Europea con la misma moneda y sin tener que pasar aduanas, hasta qué punto nos puede involucrar. Y cuando, la verdad es que lo primero que me empezó a gustar fue el derecho internacional, por lo que os decía, porque ves la cantidad de guerras. Antes hablábamos también por el tema de refugiados, que también es un tema que me parece muy interesante, las diferentes migraciones, el derecho de refugio y asilo, que me parece que también hay además mucha falacia alrededor y no deja de ser una crisis humanitaria. Lo de crisis es relativo porque lamentablemente no han dejado de ocurrir, solo que ahora es verdad que estamos lamentablemente batiendo récords, creo que hay unos 5 millones de refugiados por todo el mundo y se habla más de la palabra crisis, yo creo que porque se ha aumentado todavía más el número y sobre todo porque nos está tocando más las puertas de Europa, pero lamentablemente crisis humanitarias no han dejado de existir. Y esto era el tema que más me interesaba, la verdad. Hasta qué punto podemos estar tranquilos en nuestra casa cuando en realidad estamos en un espacio relativamente pequeño en lo que es todo el mundo. Antes hablábamos de los refugiados, hablábamos de Eritrea, que es un país que casi no suena y están habiendo unas verdaderas carnicerías y casi no conocemos de eso. Somalia es un estado fallido y tampoco lo tenemos tan lejos y todos somos al final, ¿no?, ciudadanos y es un poco del mundo, ¿no?, aunque no sean nacionales. A mí es el tema que más me interesaba. Las crisis humanitarias del mundo fue lo primero que me llamó la atención cuando estudiamos Derecho Internacional y de qué forma los estados tienen que ponerse de acuerdo, y es por lo que luego me acabó gustando tanto también la Unión Europea, casi de forma un poco más coyuntural, primero que fue la internacional, porque me encanta el ver de qué forma los estados tienen sí o sí que ponerse de acuerdo en ciertos temas porque nos va a todos la vida en ello. Entonces, de qué forma, por ejemplo, en Europa no nos habíamos dejado de matar durante siglos hasta que llegaba un punto en que dijeron, bueno, si lo principal que estamos teniendo y un poco la base de las dos grandes guerras mundiales en el siglo XX han sido temas comerciales y de competencia entre los principales productores o los estados más desarrollados, ¿no?, entre Francia y Alemania, ostras, vamos a ponernos de acuerdo en esto, vamos a buscar intereses comunes y algo que parece tan básico al final fue conllevando a que no solo fue unos acuerdos comerciales o del acero y del carbón, sino que cada vez más se fueron dando cuenta de que cuanto más unidos estemos, de que en cuanto más puntos nos pongamos en común, va a ser más beneficioso para todos los ciudadanos y por ende también pues, para todos los estados. Y es algo que me parece interesantísimo, porque estamos acostumbrados a hablar más de los estados nacionales o regionales o más de como ciudadanos, pero te das cuenta que arriba tienes muchos, no me gusta decir techos porque no es algo cerrado, sino que estamos en un mundo tan globalizado que todos al final acabamos influenciados por ello y cómo podemos tener al lado situaciones a lo mejor tan gravosas y no ser casi conscientes de ello.